representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 25 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. A 5 millones podría llegar el número de migrantes venezolanos a finales de este año, según cálculos del representante especial de la ONU, Eduardo Stein. En sus palabras, la región no estaba preparada para una crisis de estas dimensiones. Y justo hoy se conoció que 33 personas que viajaban en un peñero desde Venezuela rumbo a Trinidad y Tobago estarían desaparecidas, tal y como lo reportó la Guardia Nacional del Estado Sucre. La embarcación se volteó en la isla de Patos, en el Golfo de Paria. A propósito de nuestro país, el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, aseguró una vez más que Venezuela, una vez que Venezuela se libre del régimen de Maduro, de Cuba y los presos políticos sean puestos en libertad, se podrá organizar un proceso de elecciones libres. De esta manera adelantó opinión sobre eventuales comicios en nuestro país. Por cierto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, negó una vez más la presencia de militares cubanos en Venezuela. Un dato: Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, será candidato del Partido Popular Español a las elecciones del Parlamento Europeo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado. Se trata del embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra, y amigo tuyo y de Radio Caracas. Gracias, embajador. Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido en el marco de esta reunión del secretario general de Naciones Unidas y Jorge Arreaza. Informaba usted que aparentemente el Grupo de Lima ha pedido un encuentro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, justamente el Grupo de Lima, como tú lo dices, le solicitó una reunión al secretario general Guterres. Va a ser el lunes a las 10:30 de la mañana. Sin la menor duda tiene que ver con lo que aconteció por la visita del representante del usurpador a las Naciones Unidas, y sobre todo la visita que le hizo al secretario general, donde dio unas declaraciones que pueden ser inventadas, fabuladas, porque este es un gobierno que permanentemente inventa cosas. Pero el hecho es que lo que me llamó la atención y lo denuncié es que el secretario general tendría que aclarar, porque cuando este señor dijo que habían llegado a grandes entendimientos sobre temas esenciales para Venezuela, en un país que sufre una narcotiranía, y que aparezca haciendo un acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, es muy grave. Ahora, ¿qué presume usted pueden haber acordado en esa reunión? Bueno, la verdad es que yo no le creo una palabra a lo que diga el representante del usurpador. Siempre mienten. Esa es su cultura y eso no va a modificarse. Te repito, si es como digo yo, el secretario general es muy sencillo. Es decir, mire, la verdad que el entendimiento puede ser que dijimos que íbamos a ayudar a Venezuela en el rescate humanitario, pero de ninguna manera entendimiento, porque la palabra entendimiento significa en el fondo acuerdo. O sea, yo no puedo especular sobre lo que dijo Arreaza, puedo especular sobre lo que no ha dicho el secretario general, y creo que a él le correspondería aclararlo. Embajador, sobre el papel de Naciones Unidas, usted también ha expresado opinión para hacer frente a la crisis en nuestro país. Quisiera su comentario. ¿Escuchaba usted los cálculos que hace Eduardo Stein, representante especial para el tema de la migración? 5 millones de personas podrían abandonar Venezuela si no cambian las cosas a finales de este año. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, Eduardo Stein es un hombre de un gran prestigio en la región, en su propio país, y además es el número 1 de las Naciones Unidas en esa materia.
Esa fue la misma posición que él adoptó el día que hubo la reunión del Consejo de Seguridad, lo cual tendría que obligar al propio secretario general de las Naciones Unidas a asumir una responsabilidad personal mucho más marcada, más comprometida, diciendo, bueno, estamos enfrentados a la peor desastre de desborde poblacional de un país en la región y voy a proponer a las Naciones Unidas que haga A, B, C o D. No lo ha hecho. Incluso a pesar de informes como el de Stein y otros más que han surgido en las propias Naciones Unidas. Hoy el representante especial de los Estados Unidos hace referencia a una discusión que está abierta en nuestro país, que tiene que ver con la celebración de unos eventuales comicios por una parte de la hoja de ruta que ha presentado el presidente encargado Juan Guaidó, luego del cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición en Venezuela. Comentario porque ha dejado clara la posición del gobierno norteamericano. Advierte el señor Elliot Abrams que solo puede haber comicios una vez que Nicolás Maduro abandone el poder. ¿Qué opina usted, embajador? María Alejandra, una vez más, el amigo del norte tiene toda la razón en mi criterio. Él lo ha dicho claramente. Mientras no se desaloja el régimen, mientras no saquen a los cubanos, mientras no liberen a los presos políticos, ¿cómo es posible que nosotros podemos emprender un proceso electoral? Eso, por supuesto, está en conflicto con lo que ha señalado un diputado, creo que Talín González, donde él señala que hay un cronograma electoral. Parece mentira que que sea un amigo y consejero del norte que nos diga realmente lo que corresponde. Si alguna persona mira una manera independiente del cuadro de Venezuela, no puede sino llegar a la propia conclusión a la que ha llegado Elliot Abrams. Pero para eso se requiere independencia. Sí, si me permite, embajador, y ya me va a explicar a qué se refiere con esto de independencia, vamos a reponer un extracto de la declaración del señor Abrams y quisiera su comentario. Una vez que Venezuela quede libre del régimen de Maduro y los maleantes que envían de Cuba, los prisioneros políticos sean puestos en libertad, entonces se podrán preparar para las elecciones libres. Pero el momento de unirse al debate libre es ahora, y hay que incluir a los jóvenes chavistas, antes de que este régimen también trate de apagarles la voz a ellos. Porque si quieren ser parte del futuro de su país y no solo de su pasado, no puede ser esto impuesto por la fuerza. Cuando el PSUV acepte que debe actuar únicamente como un partido político democrático y busque los votos de los ciudadanos en elecciones libres únicamente por discursos y debate, ahí podrán los venezolanos tener una democracia. Embajador, su comentario. Yo coincido plenamente con eso. Cuando yo digo independiente, María Alejandra, es cuando una persona como Abrams o como yo mismo te estoy opinando, lo ve en función del interés nacional, no en función de pequeños intereses en un momento dado de determinados partidos políticos o determinadas organizaciones. Por eso te digo que si uno lo evalúa de una manera independiente, creo yo, como dice Abrams, que comparto. Solo tengo una diferencia con Abrams, que yo creo que una organización como el PSUV, que ha sido utilizada como instrumento para la destrucción de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos y en el fondo la destrucción de nuestro país, no puede volver a aparecer legitimada en un proceso donde hay un rescate de la libertad de los derechos. Tendrá que llamarse de otra manera. Ahora, embajador, ¿cree usted, dirigentes o algunos sectores que estarían negociando, pensando en negociar la celebración de elecciones sin la salida de Nicolás Maduro del poder? Bueno, fíjate que esa la he visto en las redes sociales, esa inquietud tuya, a ti nada te pasa desapercibido y por eso cada vez que converso contigo tengo que estar muy alerta. Y efectivamente, hay dudas de que se ha alterado aquello de que el fin de la usurpación, elecciones libres y gobierno de transición, gobierno de transición, elecciones libres, en el cual aparecería como que estaríamos olvidándonos del primero. Si no hay desalojo del régimen, no hay nada, no existe más nada. Y yo creo que le corresponde en este caso, el problema es que es un gobierno colegiado, el que gobierna es la Asamblea Nacional. Tiene un presidente, pero es la Asamblea Nacional la que designa representantes especiales, etcétera.
yo creo que es el momento de que aclaren justamente para que aquellas personas que tengan esas dudas queden claros de que no se ha modificado la propuesta que ha, yo diría, unificado el entusiasmo del país, que es fin de la usurpación, transición y elecciones libres. Embajador, da la impresión, la comunidad internacional, y tomando en cuenta que la crisis lamentablemente se agrava, está evaluando otras opciones para hacer frente a la situación en nuestro país. Y se lo digo porque recientemente el diario La Vanguardia de España ha publicado un trabajo advirtiendo que Estados Unidos, según información que ellos manejan, estaría tanteando implantar un bloqueo naval a Venezuela. Digamos, es una idea que ha surgido. Yo quisiera su comentario y lo uno con la propuesta del presidente de Ecuador, dirigente de izquierda, Lenín Moreno, en la OEA. Él decía, bueno, no podemos aplicar la doctrina Roldós en el caso de Venezuela. La violación de derechos humanos no impide que la región reaccione ante lo que está ocurriendo en el país. Quisiera su comentario en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, lo primero, yo veo de que hay ciertas iniciativas que en el mundo donde se puede estar hablando también de diálogos, de convenios para elecciones, que eso realmente me alarma muchísimo. No tengo una base para decirte, mira, María Alejandra, anteayer en Alemania o en Madrid se reunieron para hacer esto. No lo tengo, pero sí oigo suficiente como para que esa alarma esté allí. En cuanto a lo último, lo que tú señalas de estas declaraciones, la doctrina Roldós, que en el fondo es un precursor de la responsabilidad de proteger, si la miramos de esa manera, o lo que dice el diario La Vanguardia, hoy el ex embajador en Venezuela, Brownfield, dice una cosa que yo he repetido mucho, de que una asistencia de fuerza no implica la llegada de soldados, de Marines a nuestro territorio, sino que implica el uso del cyber warfare, en fin, hay muchos otros instrumentos, incluso él lo menciona, lo de que un bloqueo naval, yo realmente no lo había pensado en eso, pero sin la menor duda hay una serie de instrumentos para controlar la situación en un país como el nuestro, mucho más allá de la necesidad de enviar marines o soldados a nuestro territorio. Ahora, lo cierto es que el problema de Venezuela va mucho más allá de la ausencia de democracia. Y lo saco a colación, embajador, porque hace algunos días detuvieron en Madrid al general Hugo Carvajal. A él lo investigan por supuesto tráfico ilegal de drogas. Es una pieza fundamental, o lo fue durante la administración del expresidente Chávez, por su información, sobre todo su responsabilidad en áreas de inteligencia. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Pues a mí siempre me pareció un poco extraño de que este personaje tan vinculado al tema de la inteligencia no pudiera percatarse de que yéndose a Madrid, un hombre que está en la lista de indiciados por los Estados Unidos, por lo que llaman el Kingpin List, no fuese a pensar de que si se iba a España y a la casa de su hijo, los Estados Unidos no lo iban a solicitar. Eso me parece extraño de que no lo hubiese pensado. Por otra parte, entiendo que él intentó hacer algunos arreglos con las autoridades norteamericanas, un poco de cooperación, pero aparentemente su disposición de cooperar no era tan amplia ni tan intensa como era necesario para que lo hicieran. Entiendo que el gobierno de Estados Unidos tiene 40 días, que ya van creo que como 10 o 12, para que poder presentar al gobierno de España las causales por las cuales estarían pidiendo la extradición de este personaje tenebroso, que sin la menor duda tiene enormes secretos sobre lo que fue una época también horrible en la cual él participó de una manera tan destacada. ¿Cómo ve, embajador, en su opinión, el devenir de un eventual proceso de transición en nuestro país a la luz de todo lo que hemos conversado? Yo creo que, te voy a decir, así como si estuviéramos los dos solos hablando, un proceso de transición para refundar la República no es lo mismo que un proceso de transición para ver qué partido se pone y vota al otro. En un proceso de transición para rescatar la República, de verdad, para mí tiene que ser absolutamente independiente. No puede estar dirigido por dirigentes de partidos que tengan una obligación primordial con su partido. Por eso te digo, si es una transición para que quítate tú para ponerme yo, eso es una cosa. A mí me parece que eso sería desaconsejable, un despropósito. Y yo siempre he pensado que la verdadera transición es esa del rescate, refundación de la República, y eso solamente pueden hacer los que estén abrazados a un solo concepto, que es la libertad de Venezuela
en función del interés nacional y no en función de determinados organismos, organizaciones políticas. Eso me parece muy peligroso, mi querida amiga. Embajador Diego Arria, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Fue embajador de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el papel de Naciones Unidas y esta reunión que ha pedido el Grupo de Lima luego del encuentro del secretario general con Jorge Arreaza. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el representante especial de Naciones Unidas para el tema de la migración de venezolanos, Eduardo Stein, decía hoy en una rueda de prensa que si no cambian las cosas probablemente habrá 5 millones o más de ciudadanos de nuestro país fuera del territorio nacional. Y él comentaba lo que está ocurriendo en los pasos fronterizos, la información que se maneja. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Ailín Cardoso. Ella es periodista de La Opinión de Cúcuta, recibe nuestras llamadas del estado Táchira. Ailín, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, a ti y a toda la audiencia de RCR. Mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia. El diputado Franklin Duarte desde ayer advertía sobre una información que ha circulado en las últimas horas sobre la posible remoción de los containers en los puentes internacionales, pero no hay información precisa. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Mira, con relación a esos containers, lo que hubo fue una confusión porque sobre el paso del puente hay 2 containers llenos de arena que fueron colocados en las fechas cercanas al 23 de febrero. Pero a un costado del puente había quedado un tercer contenedor y ese contenedor fue el que se llevaron en la noche madrugada de hoy y pues hubo una confusión, o sea, se generó confusión por la expectativa que tienen las personas de que sea totalmente restablecido el paso por el puente Simón Bolívar. Sin embargo, pues hemos podido confirmar en la mañana de hoy que los containers que están sobre el puente siguen obstaculizando el paso. Solamente hay un pequeño espacio por donde pueden pasar quienes
reciben el permiso de la Guardia Nacional para acceder hacia el corredor que lleva al puente internacional a Simón Bolívar, y el resto de los venezolanos se ve obligado a tener que tomar los pasos ilegales, o mejor conocidos como trocha, para poder llegar a Cúcuta a abastecerse de aquello que necesitan. Eileen, si me permites, tenemos un extracto de esta declaración que ofrecía Eduardo Stein, representante especial de Naciones Unidas, sobre el tema de la migración. Él pedía ayuda a la comunidad internacional porque la región, decía él textualmente, no estaba preparada para una crisis de estas dimensiones. Él habla de 5 millones de ciudadanos, más del 10% de la población en nuestro país, que podrían abandonar el territorio nacional si no cambian las cosas. Lo escuchamos y yo quisiera tu comentario. Es típicamente una crisis de carácter regional, en donde América Latina no volverá a ser la misma después de esta tremenda experiencia. Los flujos continúan, al menos en promedio. Nosotros, en números oficiales de la población venezolana que cruza por los puestos de frontera con registro público, están alrededor de 5.000 personas diarias. Si este flujo se mantiene, llegaremos a finales de este año a superar los 5 millones de personas. La región no estaba preparada para una crisis de estas dimensiones. Los gobiernos están con presupuestos exhaustos, con capacidades institucionales, sobre todo en salud, en educación, en seguridad alimentaria, ampliamente sobrepasados, y por lo tanto se necesita con urgencia una cooperación internacional mayor que la que ya se ha estado recibiendo. Eileen, quisiera tu comentario. Dice Eduardo Stein que el flujo es constante y calculan la salida de 5.000 personas diarias de nuestro país. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Mira, esas cifras coinciden con las proyecciones que ha venido haciendo la Organización de las Naciones Unidas con relación a la migración venezolana. Lo que te puedo decir es que en los días alrededor del 23 de febrero el flujo de migrantes mermó bastante por 1 o 2 semanas, y luego de que se impidió el acceso de la ayuda humanitaria y de todos los ataques que ocurrieron en la frontera y todas las situaciones que ya conocemos, la presencia de migrantes hacia Colombia se ha incrementado de manera significativa, y llama la atención que hasta no hace mucho quienes veíamos migrando por el puente Simón Bolívar eran sobre todo personas jóvenes que digamos trataban de abrirse paso en otras latitudes para enviar dinero a sus familias que quedaban acá en Venezuela. Ahora, hoy en día, lo que se ve son familias completas con su vida en 4 maletas, pasando por las trochas para tratar de escapar de esta situación, y eso se ha acentuado mucho más desde que comenzaron los apagones que han afectado a toda Venezuela. Pareciera que la gente, pues esa ha sido la gota que derramó el vaso para muchos venezolanos, y hoy en día es lastimoso ver la cantidad tan impresionante de personas pasando por el río Táchira. Eileen, sobre las condiciones de ese tránsito, hemos leído toda clase de historias a propósito de los cuerpos de seguridad, de el pago de algún tipo de vacuna para cruzar. ¿Qué información has podido recoger tú sobre este tema? Mira, esta misma semana el diputado Franklin Duarte, precisamente que mencionabas hace un rato, hizo la denuncia de que por los días de Semana Santa él pasó por el puente de Ureña y fue testigo de cómo los guardias cobraban en alimentos y en moneda, en pesos, a las personas que pasaban para permitirles circular por sobre el puente. Yo pasé hace 2 días por el puente internacional Simón Bolívar
y pues pude constatar que aunque verifican en cierta manera la necesidad de que las personas que pasen por ahí sean quienes tienen récipe médico, padecen alguna enfermedad o son estudiantes en Colombia, en el puente Simón Bolívar el día que yo pasé no estaban pidiendo ningún tipo de colaboración. Por las trochas mandan los colectivos, allí sí hacen a las personas pagar una vacuna, digamos, para pasar alimentos y mercancías, y estas cuotas dependen, por una parte, de la suerte que le toque a cada quien, y segundo, del tipo de mercancías que está moviendo, si es un mercado, si son repuestos, si son medicinas. Es a discreción de quien esté en ese momento a cargo, digamos, de hacer ese cobro en las trochas. Hacia las trochas las autoridades venezolanas son ciegas, sordas y mudas. Ahí no hay ley que valga. Y por sobre los puentes, pues también digamos que depende del humor o de la conciencia de quien está como responsable de ese turno de guardia, la situación que se da para quienes están pasando. He escuchado testimonios de personas a las que dicen que les han cobrado, hay personas que pasan y no pagan absolutamente nada, es cuestión de suerte realmente. En las trochas, Eileen, si me permites, y en el estado Táchira, puertas adentro del territorio nacional, y lo digo a la luz de lo que ha ocurrido en la localidad de Rubio. Conversábamos ayer con el diputado Franklin Duarte y él reiteraba esta denuncia sobre el marcaje de las casas de dirigentes de la oposición, incluso las amenazas que han recibido contra su vida. ¿Qué puedes decirnos? Es correcto, ayer en la madrugada fueron marcadas no solamente las casas de dirigentes opositores, también una iglesia, y fueron amenazados de muerte cerca de 12 personas, entre ellas un párroco, por, digamos, estar relacionados con actividades de protesta vinculadas a la situación país. Y pues la amenaza que yo pude leer decía, entre otras cosas, que no se atrevieran a manifestar el próximo 1 de mayo porque pues su vida corre peligro, palabras más, palabras menos. Esto sucedió también hace aproximadamente un mes y medio, en los alrededores del 23 de febrero, en San Antonio. Las casas fueron marcadas en rojo, pero con otro signo. Esta vez, ayer fueron marcadas con una cruz, con una X, bueno, una cruz realmente, las viviendas y la iglesia. Y lo que sucedió en San Antonio fueron marcadas con un círculo y una raya como una señal de prohibición. Pero el mensaje era básicamente el mismo, y pues todos estos signos han sido marcados con spray rojo. Tanto, aunque el panfleto con el que amenazaron a estas personas se identificaba con la guerrilla del ELN, los amenazados con los que yo he podido conversar, incluido el diputado Franklin Duarte y el párroco al cual te estoy haciendo referencia, insisten en que no creen ellos se trata de una amenaza directamente del Ejército de Liberación Nacional, sino de personas que utilizan el nombre del Ejército de Liberación Nacional para atemorizar, y señalan muy puntualmente a los colectivos que están operando en la zona, a quienes los comandan, y entre esas personas a quienes las comandan señalan al alcalde de la ciudad de Rubio, al alcalde de la ciudad de San Antonio en su oportunidad, y pues como cabecilla de todos ellos a Freddy Bernal, que como todos saben es el llamado protector del estado Táchira, designado por Nicolás Maduro. Y de acuerdo a algunos estudios y seguimientos que han hecho organizaciones no gubernamentales, pues él ha estado detrás tanto del surgimiento de los colectivos en Caracas como ahora del actuar de los colectivos en el estado Táchira. Gracias, Eileen Cardoso, por atendernos, acompañarnos, periodista de La Opinión de Cúcuta, ofreciendo esta información valiosa desde el estado Táchira. A propósito de la migración, otros temas, pero esta información, esta denuncia que hacía Eduardo Stein acerca de la crisis migratoria, el llamado de alerta, llamado de ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a la salida de al menos 5 millones de ciudadanos si no cambian las cosas en nuestro país, producto de la crisis
en todos los órdenes, en lo económico, en lo social, en lo político que afecta a Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio. Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña. El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito. El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación. Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María
es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, ayer conversamos con el director del Sendas, con Oscar Mesa, sobre lo que está ocurriendo con la inflación, la canasta básica familiar y el salario mínimo. Él reiteraba a la luz de los datos que ellos recogieron en el mes de marzo, que hoy día con el salario mínimo en Venezuela usted difícilmente puede comprar un champú o papel toalette o incluso espuma de afeitar, es decir, solo uno de estos productos. Y luego de la brutal devaluación que ha ubicado la tasa de cambio en 5.200 bolívares por dólar, el salario representa 3,4 dólares mensuales. Para hablar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica al presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalqueaga. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos tus oyentes. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas, pero le pedí una primera valoración al respecto sobre lo que está ocurriendo con la economía, el salario mínimo. Decían desde Fedecámaras hace algunos días que no hay salario que soporte la actual inflación en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, a ver, yo creo que lo que estamos es viendo la destrucción en pleno proceso. Cuando las economías están estructuradas, María Alejandra, como para que exista un sistema que puede interactuar en el cual se puede obtener trabajo. Ese trabajo se obtiene en un lugar que va produciendo bienes o que va prestando servicios. Esos bienes o esos servicios van siendo requeridos por otros y en consecuencia pues se va contratando a más personas y esas personas a su vez van consumiendo aquellas necesidades que van teniendo. Entonces hay una rueda que está girando y que va permanentemente como en proceso de crecimiento. Por eso que las economías cuando van teniendo crecimientos del orden del 5% del Producto Interno Bruto, pues tú ves que hay se van multiplicando las posibilidades. Cuando es una economía como es la economía china, que creció durante muchos años entre el 7 y el 10%, pues tú ves que el país pasa por un proceso de expansión gigantesco en el cual muchísimas compañías se van instalando, muchísimas obras de infraestructura se van teniendo, muchísima educación va teniendo acceso, o personas que salen del sistema de educación van teniendo acceso al mercado laboral y así sucesivamente, ¿no? Venezuela ha tenido una contracción que yo creo que es
nunca vista en la historia de la humanidad. Y lo digo sin que esto suene una exageración. El hecho de que hayamos tenido una contracción que está cerca del 60 o 65% del tamaño de la economía, bueno, eso ningún libro de economía te recoge eso, salvo por un país que se haya destruido porque está en guerra. No, la guerra de Bosnia, de Bosnia o de los Balcanes, las guerras, el proceso de la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Corea cuando sucedió, tal vez en ese momento hubo una contracción de ese tamaño de la economía. Pero salvo que haya un proceso de guerra explícita, nosotros aquí entendemos de que estamos en una guerra por la supervivencia, pero no me refiero a eso, me refiero a que haya bombardeos y que haya destrucción y que haya gente corriendo de un lugar para otro, habiendo perdido su hogar de forma inmediata porque fue destruido. Esta contracción del tamaño de la economía es nunca visto. Nosotros desgraciadamente estamos pasando por esta experiencia macabra de ver eso y está sucediendo totalmente lo contrario de lo que sucede cuando se expande la economía. Entonces vemos compañías cerrándose, vemos pérdida de puestos de trabajo, vemos empobrecimiento que no permite que las personas puedan adquirir absolutamente nada. $3 al mes significa que tú no puedes comprar absolutamente nada, ¿verdad? Y este proceso además lo vemos como que además se va agravando progresivamente, cada vez más intenso, y que además no nos permite, desde el punto de vista político, en pensar, bueno, esto tiene un fin, un momento en el cual esto se acaba y comienza un proceso de reconstrucción. Mucho se habla del proceso de reconstrucción, de qué es lo que se debe hacer a partir del día siguiente cuando cese este periodo de destrucción, y tengamos un gobierno que sea consistente con un proceso de recuperación del país, pero como no vemos cuándo eso termina, pues además tenemos encima una falta de perspectivas que no nos permite planificarnos hacia el futuro. Así que vivir la destrucción sin tener perspectivas de cuándo se acaba es dramático. Eso es lo que está pasando y eso es lo que va a continuar pasando, por lo menos en los días y en las semanas venideras, hasta que el problema político no llegue a un final que nos permita tener un gobierno nuevo. Dos inquietudes a la luz de que usted comparte con nosotros. ¿Cuántas empresas han cerrado en el sector que usted representa en lo que va de año y qué expectativa tienen en torno a este nuevo aumento del salario mínimo que probablemente se va a anunciar en los próximos días? Bueno, ¿cuántas empresas han cerrado? No te sabría decir. La encuesta de coyuntura correspondiente al primer trimestre, que es lo que estamos recogiendo en este momento, no ha sido culminada. Y fíjate, María Alejandra, que entre las dificultades que hay para recoger información, es que muchas veces tú llamas a las empresas y te dicen, no estamos trabajando en este momento. Entonces, la persona que le podría responder eso, bueno, llámela la próxima semana, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, la empresa cerró, bueno, no cerró porque ahí hay una persona todavía contestando el teléfono, pero no hay una persona que sea capaz de respondernos la encuesta. Entonces es difícil conseguir información sobre quién está operativo y quién no está operativo. Hay otros con los cuales tú hablas y te dicen, bueno, mire, en este momento tenemos la planta completamente parada y las ventas paradas, porque además nos quedamos sin electricidad y entonces no sabemos cuándo vamos a recuperarnos o cuándo vamos a comenzar a trabajar nuevamente y mandamos a los trabajadores para la casa. Entonces, en este momento no le podemos dar la información. ¿Esa es una empresa que cerró o es una empresa que va a cerrar? Bueno, es difícil discernir, ¿no? Entonces, ahí estamos en un momento en el cual entender claramente cuáles empresas son las que van a quedar vivas este año, de las 2.500 que en teoría habían vivas para finales del año pasado, ¿cuántas van a quedar vivas en este momento? Bueno, es difícil entender. Si tú a esas empresas que están, digamos, con las uñas buscando sobrevivir, le agregas unos aumentos de sueldos importantes, bueno, inmediatamente esos aumentos de sueldos se van a transformar en precios más altos para todos los consumidores de aquellos productos para los cuales tú aumentaste los sueldos de las empresas que lo hayas aumentado. Entonces, le estás agregando más a este engranaje, digamos, de paralización de la economía. Eso ya lo hemos visto con todos los últimos aumentos de sueldo que se han dado. Que los venezolanos dejaron de alegrarse con los aumentos de sueldo ya hace años atrás y empezaron a entender cuál es el efecto que eso tiene en términos inflacionarios. Así que si el aumento de sueldo que se tiene es consistente con los rumores de que va a ser muy grande, bueno, eso va a ser más aditivo para la paralización de la economía.
que ya de por sí viene muy paralizada, porque fíjate que es una economía no solamente contraída en términos de PIB, no solamente con mucho menos puestos de trabajo, no solamente ofreciendo mucho menos producto, sino que es una economía que no se puede sostener porque no hay sistema financiero del cual asirse como para tener crédito para operar, no hay estructura, como no hay cadenas de desarrollo industrial estructuradas. El sector siderúrgico, metalmecánico, bueno, perdió la cabeza, que era el sector siderúrgico. Lo que va quedando en términos de metalmecánico es muy nada, es muy poco. Lo mismo sucede con el sector petroquímico en términos de transformación de productos plásticos. Así que lo que estamos es desgranando, bueno, del nivel de destrucción, de los escombros que estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles de esos escombros pueden servir para algo? Bueno, María Alejandra, pocos de esos escombros, ¿no? O sea, estamos pasando por un momento dramático, históricamente dramático, como humanidad históricamente dramático, y esperando solamente que haya un cambio político. En el intertanto, es muy poco lo que puede funcionar o muy poco lo que se puede prever que pueda mantenerse en vida en los meses venideros. Da la impresión, señor Orelka, que estamos en el peor de los mundos, porque lejos de anunciar medidas para reactivación económica, se deciden permanentes devaluaciones de la moneda sin consultar con absolutamente nadie con el impacto que esto tiene puertas adentro en nuestro país. Yo quisiera su comentario al respecto, porque las permanentes devaluaciones, da la impresión, están dirigidas para resolver los problemas contables del equipo de Nicolás Maduro, pero no, digamos, hacer nada para la reactivación económica. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que el hecho de que Venezuela haya tenido la moneda sobrevaluada durante muchísimos años y ahora tengamos una moneda que busca estar, digamos, competitiva, persigue una estrategia de, digamos, política y de flujo de caja, más que una estrategia, digamos, de sana planificación de la economía. El haberla mantenido sobrevaluada durante muchísimo tiempo, lo que hizo fue desincentivar la producción interna e incentivar la importación de bienes por mientras los bienes se podían importar. Es decir, cuando tú tenías un dólar que estaba años atrás oficialmente a la cuarta parte y lo podías conseguir a través de mecanismos de Cadivio, de Sencoex, como se llamaran, lo podías conseguir a esa tasa de cambio, bueno, era preferible importar productos que competían con los productos nacionales, los cuales revestían los cuales sufrían de unas inflaciones internas mucho más altas y llegaban a ser muy poco competitivos. En consecuencia, se fueron cerrando fábricas. Cuando tú cierras fábricas es un drama, porque tú cierras oportunidades de sostener la balanza comercial del país. Y cuando no puedes sostener la balanza comercial del país y tus exportaciones comienzan a disminuirse, conforme se han empezado a disminuir, o conforme ya hace mucho tiempo se vienen disminuyendo las exportaciones venezolanas, bueno, no tienes como seguir importando las cosas que dejaste de producir, ¿verdad? Entonces, el hecho de haber tenido una moneda sobrevaluada fue muy destructivo. El tratar de llevar la moneda en este momento a algún tipo de paridad de mercado, lo que persigue es que los dólares producto de las remesas le ingresen al Banco Central en vez de que sean transados entre particulares. O sea, es un mecanismo de supervivencia que el gobierno tiene como mecanismo inmediato. Esa suma de remesas que se habla que podrían ser 2.000 o 4.000 millones de dólares, le ingresen al Banco Central y el gobierno pueda tener un poco de caja, porque sin eso no tiene de dónde recibir más fondos. Cada vez se le van cerrando más las puertas para recibir fondos, desde el punto de vista de petróleo que se pueda exportar o desde el punto de vista de productos transables que se puedan exportar. Así que el manejar la política monetaria y el manejar la política cambiaria solamente con un concepto de mantenerte en el poder es totalmente destructivo. Lo está haciendo en este momento, lo ha sido en el pasado, y no vamos a ver que con la política cambiaria solamente se produzca ningún tipo de cambio estructural en la economía. Gracias, Juan Pablo Lalquiaga, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el impacto que ha tenido el deterioro progresivo en Venezuela para el sector que representa. Hay que decir que el Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB, el Producto Interior Bruto, podría caer este año 25% más, adicional a lo que ya ha caído años anteriores. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más.
Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información a propósito de lo ocurrido con esta embarcación donde se transportaban 30 personas con dirección a Trinidad y Tobago. La Guardia Costera de ese país alertó de este naufragio de este bote venezolano. Al menos 20 de las 30 personas que estaban en la embarcación se encuentran desaparecidas. Es la última información que recogen los portales informativos, como el Nacional. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulister Calla, en la producción Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.